Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un capítulo más, el segundo, de Señoras Feministas. Yo soy Bárbara. Y yo soy Marina. Y bueno, estamos nuevamente aquí esperando que se hayan visto el primero. El tema de hoy es un tema muy, muy interesante, como todos los que vamos a tener de aquí en adelante. Pero vamos a empezar, consideramos que este era un buen tema para dar un inicio con perspectiva de género. ¿Qué es perspectiva de género? ¿Cómo me beneficia a mí? ¿En qué me va a ayudar? ¿Cómo la solicito? ¿O qué? ¿Qué es? Claro. Y es muy complejo, amiga, no solo para ti, para muchas personas. Hoy todavía sigue habiendo como un mito y un miedo a la perspectiva de género, sobre todo por parte de los hombres que piensan que perspectiva de género solamente trata de los derechos de las mujeres y que los queremos borrar del mapa. No, amigos, no es así. Híjole, hablar de perspectiva de género es un tema muy, muy amplio porque básicamente tenemos que despegar de dos conceptos, dos términos muy distintos, que es el del sexo y el género. Uh-huh. Y tenemos que escudriñar cómo se llega a la conceptualización del término género basado en nuestra biología. Así es. Hoy en día, algunas estudiosas, citando y reivindicando a las feministas mexicanas, por ejemplo, Marta Lamas, quien gracias a ella tenemos estudios de género en México, porque es de las pioneras del feminismo y de los estudios de género, pues habla de la diferencia sexual. ¿Qué es la diferencia sexual? Es esto que hacemos consciente e inconscientemente cuando va a llegar un bebé. Y entonces empezamos a crear una serie de especulaciones y expectativas sustentadas en estereotipos sobre el hecho de nacer hombre o mujer, así es, que exacto, típico, ¿no? Y es como, no, sí, que el varón debe ser el primogénito, ¿no? O que prefieren, es que si es niña va a sufrir, o no sé, ¿no? O la preferencia, vaya, simplemente preferir a un sexo sobre otro, leyendo que, pues no sé, es mejor, ¿no? ¿Tú qué opinas, amiga? ¿Tú qué nos puedes decir en mi comentario? Y ahí entra el constructo de género, por eso se dice que el género es un constructo social, porque está alimentado de esta serie de creencias, de ideologías, de expectativas que determina la cultura y el contexto histórico, político, económico, ideológico del lugar donde le toque nacer a esa niña o niño y a ese niño. Y podemos ir desde ejemplos tan banales como, ¿cómo le llaman a estas fiestas? Las fiestas de revelación de sexo, que están de moda últimamente. Así es. Un gasto totalmente innecesario, desde mi muy particular opinión, y que además, pues, ¿qué aporta? Bueno, pues es como un lujito. Alimenta estereotipos y roles de género. Desde ahí empezamos a este niño o esta niña que ni siquiera ha nacido. Y tal vez muchas ya van a comenzar a odiarnos, estas feministas radicales, ¿qué les pasa? ¿Por qué atacan una fiesta tan bonita, llena de azul o de rosa? Pero el azul y el rosa es otro, así exactamente. Es parte de estos estereotipos de género. Para seguir entendiendo, para poder ya conceptualizar o abarcar qué es la perspectiva de género, pues sí tendríamos que tomar conciencia en estas serie de mandatos sociales que nos da nuestro constructo sociocultural, desde la familia, la comunidad, la iglesia, la escuela, los medios masivos de comunicación y hoy en día las redes sociales, donde se empieza a alimentar la idea de lo que significa ser mujer o ser hombre.
O no ser. o no ser. ¿Bajo qué etiqueta? Lo femenino y lo masculino. Y ahí es donde aparece el género. Estamos hablando de algo que hoy se denomina binarismo de género, porque más adelante en algún momento vamos a hablar de las diversidades sexuales o de las distintas expresiones en las que las personas pueden vivir su género. Sin embargo, históricamente, gracias al patriarcado, es que se define el binarismo de género, que son estas dos etiquetas que se nos coloca por el hecho de nacer hombres hombre o mujeres. Entendiéndose hombre, masculino, mujer, femenino. Y a partir de esta etiqueta social, de esta asignación de género, se nos coloca en dos esferas, amiga, dentro de la sociedad: lo público y lo privado. Lo público es lo que está asignado al control y poder. ¿Qué te imaginas que puede haber dentro de esta esfera social de lo público? ¿Qué posiciones? Pues podríamos estar hablando, pues no sé, se me ocurren muchas cosas. ¿Cómo nos percibe la sociedad? No sé, por ejemplo, ¿qué imagen damos, digamos, como esposa? No sé, podría ser. Exacto. O sea, cómo quiere la gente, porque, bueno, igual podría pensarse que es algo privado, porque es una cuestión familiar, pero en realidad cuando salimos a la calle o interactuamos con otros, no sé, es como, sí, el esposo de fulano, ¿no? O la directora de tal lugar, o no sé, algo por ahí, más o menos. Hablando en un estatus social y en un reconocimiento que tenemos las mujeres, que en algún momento vamos a replantearnos sobre esos estatus que nos asignan. Pero básicamente cuando hablamos de estas dos esferas, de lo público y de lo privado, dentro de lo público hablamos de estas asignaciones de poder, control, que tienen una remuneración económica. La política, la iglesia, la educación formal, empleos remunerados y reconocidos históricamente, y evidentemente la calle, todo lo que han sido espacios designados a los hombres. Si queremos, para no entrar así en grandes rollos históricos del patriarcado, pues viene esta figura del paterfamilias, que surge en la época romana, donde figura el hombre como el representante y portavoz de la familia, en lo privado, ahí entra nuestra esfera de lo privado, y en lo público, ¿verdad? Y entonces los hombres eran los únicos con esta categoría de ciudadanos. Y con esta categoría de ciudadanos, los únicos que podían ser gobernantes y tener estas representaciones dentro de la vida pública, ¿verdad? Entonces ahora ya tendrás una idea de lo que significa la esfera de lo privado. Se le asigna lo doméstico, lo no remunerado, lo no reconocido. La madre, la ama de casa, la cuidadora, la enfermera, la niñera, la educadora, pero educadora a este nivel muy informal. Y entonces esta esfera de lo privado es la que se asignó a las mujeres con estas labores reproductivas. ¿Qué significa reproductivas? Y no solamente hacemos énfasis a la maternidad, sino que son actividades que se reproducen todos los días, se repiten. La limpieza, cocinar, cuidado de infancias, de enfermos, de adultos mayores, de personas con discapacidad. Y como se cree que estas actividades son obligación de las mujeres, se comienza a invisibilizar la aportación que hacen dentro de la sociedad. En primer término, dentro de las familias, que es donde las mujeres aportan bienestar social, porque ayudan a bienestar a los integrantes de esa familia, y en segundos términos, ante la sociedad en general. Y entonces tenemos estos comentarios tan degradantes y tan ofensivos como el de la ama de casa mantenida. O de tu lugar está en la cocina.
¿no? O como en algún momento, y que muchos de mis alumnos no me creían cuando yo les decía que cuando estudié Derecho que teníamos un maestro ya muy grande y que volteaba a vernos a las mujeres y nos decía, ¿ustedes qué hacen aquí? Deberían de irse a lavar los trastes. Entonces, pues al final, las mujeres que hemos ido atreviéndonos a romper y a traspasar a la esfera de lo público, como hablábamos en nuestro primer capítulo de nuestra mandataria, pues hemos estado como en esta lucha constante de romper esta diferenciación entre los espacios que podemos ocupar o no sustentado en nuestro sexo, en primer término, y en segundo término, de nuestro género. ¿Por qué? Porque ¿qué se espera de una mujer en términos de feminidad, amiga? Bueno, pues espera que te sepas comportar, y dentro de eso, que no te vistas de cual u otra manera, que te comportes como una señora cuando ya eres o sea, ya te casas o tienes hijos, que ya no puedes practicar ciertas cosas, que tienes que dejar de hacer tal situación, que tienes solamente que abocarte a tu casa. En el caso de todos los que pues todavía tienen esa idea, ¿no? Que la verdad yo quisiera también aportar a esto, que hoy en día pues ya no es, o sea, no se puede, o sea, primero porque vaya, pues la economía no da como para que uno solo, yo trabajo y tú, Tenga que ser proveedor. Exactamente, para un solo proveedor. Y por otro lado, yo creo que pues ya no todas siempre estamos como conformes con ese rol. Y pues es que es muchísima carga, ¿no? O sea, más allá de todas estas tareas del hogar que se tienen que, o se espera que la mujer haga, es como, bueno, y además hay que trabajar, ¿no? O sea, hay que hacer... Las dobles jornadas, que en algún momento hablaremos de ellas también. Y pues, ¿qué se espera de nosotros? Pues que... pues como que estuviéramos conformes con eso, o sea, o estar, Eso es tu no espacio. tener una opinión, exactamente, tú limítate a estar ahí o limítate a hacer tales cosas, no te corresponde esto, y bueno, pues la realidad es que no es así, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso desde la mirada de las mujeres, de cómo nos vivimos, pero en algún momento vamos a hablar de las masculinidades también, hombres, vamos a reivindicarlos Así y vamos a hablar de cómo el género no solamente violenta y discrimina a las mujeres, sino también a los varones. Hombres. Y que entre ellos se discriminan y se violentan por cumplir con esta etiqueta tan grande de la masculinidad hegemónica. Pero bueno, ese será otro tema. Todo este rollo del sexo, de la diferencia sexual, de la asignación de género y de lo que significa lo femenino y masculino y estos dos espacios de lo público y lo privado, para poder entender entonces por qué hablamos de perspectiva de género. ¿Qué significa perspectiva? Así solamente, por sí sola. Pues es la visión o percepción de una cuestión, no sé. En el caso de yo me voy al dibujo, al diseño, pues es lo que tu visión alcanza a percibir. ¿Cómo lo percibes? ¿Desde qué punto lo percibes? Si estás desde abajo, si estás desde arriba, o por un lado, o por otro. Exacto. ¿No? Entonces, ahora, todos estos puntos, volvamos a transportémonos, ¿no? Aquí, si estás desde abajo, ¿cómo puedes ver al otro? Si estás arriba, ¿cómo ves al otro, no? O simplemente si estás neutro, ¿cómo puedes ver, no sé, al otro o a la otra? Exactamente. Y está bien padre porque la perspectiva de género usa este simbolismo que son estos lentes morados. ¿Y qué es lo que nos invita a la perspectiva de género? A ponernos estos lentes para replantearnos la forma en que observamos cómo nos han dibujado el género y cómo las mujeres y los hombres nos vivimos el hecho de ser mujer o hombres, o la feminidad o la masculinidad y toda esta serie de expectativas y de limitaciones que hay
dentro de esta categoría que nos han asignado, porque al final es una categoría que se creó en un cierto contexto histórico, político y económico, y volvemos a esta cuestión del binarismo de género que no permite otra concepción y que también ha sido una justificante para discriminar a las personas LGBTQ. O limitar, ¿no? Limitar, precisamente, volvemos al mismo. Tú sí puedes hacer esto, o tú no puedes hacer esto, o tú de aquí ni te acerques. Pero bueno, ¿qué pasa cuando en una familia, por aquí soy razón, ahorita no vamos a inclinarnos a nada, falta la figura masculina? No digámosle necesariamente paterna, ¿no? O sea, que una mujer es la que tiene que hacerse jefa de familia, ¿no? A cargo de... Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Puede o no puede? Lo hace, ¿no? Exacto. Finalmente, lo hace. Y para mí eso es como, vaya, es una demostración de que esos limitantes de los que estamos hablando, bueno, finalmente pues no existen, ¿no? Porque cuando es necesario tomar el rol del otro, una mujer perfectamente lo puede llevar y puede sostener un hogar. Exactamente. ¿No? Entonces, perdón. Sin embargo, no, está súper bien, amiga, porque al final les comentábamos eso, que esto nace como una serie de reflexiones que nos replanteamos de nuestra vida diaria y de cómo el feminismo y los estudios de género nos han ayudado a comprender del por qué vivimos ciertas situaciones y cuestionarlas. Y cuando las cuestionamos, pues nos obligamos a evolucionar y también a apropiarnos de ciertas posiciones y de espacios que nos ayuden como mujeres a ser más autónomas y a generarnos, por ejemplo, este espacio, ¿no? De diálogo y de reflexión. Uh-huh. Y se me hace interesante porque cuando veo estos temas en las aulas, de pronto surge el alumno o la alumna que dice, es que las mujeres también son machistas. Mi abuela era una matriarca, ella tomó la batuta. Y eso es lo que hay que como desprogramar de nuestra mente, porque si se fijan, seguimos catalogándonos. Uh-huh. Y si la mujer, como tú acabas de replantearnos, asume esta posición, pero tú lo haces con esta reflexión de que tenemos la misma capacidad para hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero no desde esta categoría de que la mujer puede fungir como masculino o un varón o cumplir con estas posiciones sociales que obligan a la masculinidad como de proveedora o protectora, ¿verdad? Muchos de los hombres tienen también eso. No. Que nos quieren reemplazar o no sé, como esas declaraciones que luego se suelen aventar, pero no, de ninguna manera estoy pensando en eso. Y no, o sea, es más bien como, precisamente como una mujer hace o afronta tal situación. Exactamente, y a partir de ahí es que necesitamos esta herramienta, porque la perspectiva de género es una herramienta y es una serie de metodologías que nos van a ayudar a visibilizar Así es. toda esta serie de discriminaciones y de violencias que vivimos las mujeres por no cumplir estos roles y estos estereotipos asignados a nuestra feminidad por el hecho de ser mujeres. Y tenemos entonces estos mandatos sociales que castigan a la madre soltera, a la madre profesionista y trabajadora, porque entonces, ¿qué está pasando con esta parte de la maternidad? Eres una mala madre, y entonces nos cuestionamos si estamos haciendo bien, si renuncio, ¿sabes? Exactamente. Yo quisiera aportar algo también, que alguna vez llegué a escuchar por ahí, como que me acuerdo que lo dijo uno de mis tíos, uno de mis tíos favoritos, perdón, tío Carlitos. No, pero eso es algo que después escuché. Bueno, la cosa era así de que la familia se echó a perder cuando la mujer salió a trabajar. O sea, ya los hijos no tienen guía. Y es como de, bueno, como un poco lo que decía hace rato, ¿no? Pues sí, pero pues ahorita necesitamos esto. O sea, si no se puede de otra manera, ¿no? A lo mejor,
no sé, digo, hay quien sí, como también teníamos un fenómeno, pues no sé qué tan nuevo sea lo de las... Try-wives. Así es. Sí, Está de wives. Sí. Que bueno, quizá también ahorita estamos entrando en temas que necesitan más porque, bueno, está bien, digo, si alguien de verdad decide cumplir ese exacto, rol. está bien. Pero bueno, después vamos a ver que si de verdad es algo, pues es real o Positivo, no. positivo Exacto, para las positivo. mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Que aunque somos mujeres y biológicamente todas somos mujeres, no nos vivimos igual como mujeres. Así es. Si socialmente existen esferas o clasificaciones sociales que no nos permiten tener acceso a una movilidad social, ¿qué es movilidad social? Pues tener acceso a una educación digna, a seguridad, a ciertos aspectos de servicios públicos que nos permitan tener un bienestar para poder desarrollarnos dignamente e integralmente como personas y poder tener alcance en proporción a, no sé, a una profesionalización, a un empleo digno, a seguridad social, etcétera, etcétera, que todas las personas deberíamos de tener como mínimo porque es un derecho humano. Ahora súmenle que las mujeres estamos en unos escalones inferiores y que no todas tenemos las mismas categorías, porque las mujeres hay indígenas, afromexicanas en este caso, en situación de calle, en situación de violencia de todas las que se puedan imaginar, y mujeres que podría considerarse que estuvieran en cierta posición social privilegiada, pero que también viven otra serie de violencias que no les dejan tener cierta autonomía o acceso a a cierto bienestar. Entonces imagínense a todas estas mujeres con todas estas diferencias, con todas estas distintas categorías que no les permiten acceder a una vida digna que les ayude a desarrollarse de forma integral. Y todavía las culpamos porque se está rompiendo el pilar de la familia, porque no estás educando, porque no estás presente, porque no estás alimentando, porque no estás cuidando, cuando culturalmente en México los hombres tienden a abandonar a las mujeres con las hijas y los hijos. Así es, que exacto, cuando el hombre decide irse, ¿no? O sea, y otra vez, o sea, lo que decía hace rato, ¿no? Como la mamá, cómo satanizan o cómo se critica muchísimo a las madres solteras. Digo, a mí me molesta muchísimo, claro, porque yo soy madre soltera. Y sí, la verdad, sí, yo me voy de fiesta y sí le dejo a mi Bendy a mi mamá. Y que tiene, porque derecho, soy un ser humano, exactamente, y también tengo derecho a divertirme y a desarrollarme socialmente. Así es. Y vaya, bueno, las circunstancias, porque eso también, la gente es súper metiche, ¿no? También hoy en día, o sea, que si mi mamá está bien o mal, o que si pues no puede, eso, pues bueno, son arreglos, no tiene, exactamente, no tiene nada que ver, y no creo, y no sé, porque a la gente le molesta muchísimo eso, ¿no? Como, ay, la mamá luchona, la Fiona buchona, o hacen los memes, y que las que sí tienen hijos de varias parejas, que nadie sabe las circunstancias de otra persona, o sea, pero ¿sabes qué pasa, amiga? Que eres medida bajo esta lupa de lo femenino y rompiste con el buen comportamiento de la mujer. Y está bien interesante, léanlo a Carlos Monsiváis en esta crítica que hace de esta clasificación que solemos hacer de la buena y la mala mujer. Y la buena mujer es esta mujer casta, pura, que se queda en casa, que materna, que cuida, que cría, que cumple con estos roles. No toma y dice groserías. Exacto. Y nunca se enoja. Ay, ¿podemos decir esto? Si no, nos censuran. Sí, si nos van a que nos censuren. De por sí, ya les contaremos cómo nos costó dar de alta nuestro nombre, porque parece que señoras y feministas es un delito decirlo junto. Sí, o sea, y algo tan simple como eso ya no sería que hubiéramos puesto algo más así radical o...
Sí. ¿no? Bueno, ya les contaremos esa Así es. anécdota. Entonces resulta que la sociedad nos mide bajo esa lupa o ese lente, amiga, de la buena y la mala mujer, ¿no? Ajá. Entonces, pues sabemos mujeres que rompemos con ese buen comportamiento del deber ser y de lo femenino. Y otra vez, no piensen que nos salimos del tema. Ahí entra la perspectiva de género. Ponte tus lentecitos morados y vuelve a observar y replantéate todas esas ideas, todos esos aprendizajes que desde niña y desde niño te empezaron a inculcar ahí en tu cabecita y que te decían, ¡ay, qué bonita niña! ¡Oh, qué varoncito tan Así valiente! es. Porque no Los niños llora. no lloran. Aguántese, que no es hombre. Exacto. Entonces, esa es la invitación en términos sociales de la perspectiva de género, usar esta herramienta para volver a observar estos aprendizajes y replantearnos cómo estas especulaciones y esta apropiación del género, de lo femenino y lo masculino, nos causa una serie de violencias, en primer término. Y en segundo término, que sí es evidente y es una realidad social, de la discriminación hacia las mujeres. Y que, como ya hablamos, en todas estas esferas sociales y en estas categorías, pues las mujeres son discriminadas y no todas tienen los mismos recursos y el mismo acceso Exacto. a las mismas oportunidades. Así es. Y en términos más formales, o diríamos las abogadas, sustantivos, pues existe la ley. Y después de las reformas que se realizaron en términos de derechos humanos y que se crea la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres, ojo, perspectiva de género va de la mano con la igualdad entre mujeres y hombres y las diversidades, ¿eh? No solamente es un diseño hecho en medida para las mujeres y que beneficiará a las mujeres, sino a todas y a todos. Y en este sentido, la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres nos dice que la perspectiva de género se refiere a esta metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar las discriminaciones, desigualdades y exclusiones de las mujeres que se pretenden justificar con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como todas las acciones que se deben emprender para actuar sobre factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Y aquí aparece otro término. ¿Por qué no empezamos de lleno con esta definición de perspectiva de género? Pues para que ustedes me pudieran comprender y captar que esta diferenciación nace en nuestro sexo, pues tendríamos que dar todo este preámbulo que ya les platicamos y por qué la razón de ser de la ley y de la perspectiva de género y de todas las reformas que se han realizado en cuestión de igualdad y equidad de género. La igualdad es un principio que por mera naturaleza, por jus generis, pues es un eje principal de los derechos humanos, ¿verdad? Porque todos nacemos libres e iguales, nos dice la Carta de los Derechos Humanos. En este caso es voltear a ver y reconocer a las mujeres, que el hecho de ser mujeres no las hace menos capaces, menos valiosas o menos inteligentes para poder tener acceso a las mismas oportunidades que históricamente han tenido los hombres. Y la equidad de género es la repartición justa atendiendo a las necesidades particulares de las personas. Y volvemos a hablar, no solamente estas categorías en las que entramos las mujeres, sino toda la sociedad. Las infancias, los adultos mayores, las personas con discapacidad, personas que viven en extrema pobreza o en situación de calle y todas las circunstancias que ustedes se puedan imaginar que alimentan pues esta desigualdad social en la que nosotros vivimos. ¿Qué significa esto? Pues que la perspectiva de género es una aliada. Finalmente. No es una enemiga. Llega a visibilizar los derechos humanos de todas las niñas, adolescentes, mujeres y alcanza a abrazar a todas las personas que no están dentro de esta normativa o heteronorma del binarismo de género.
No sé, amiga, si no fui muy... No, yo aportaría que bueno, una vez que ya hemos pues tratado de explicar lo que es la perspectiva de género, que hemos dicho desde diferentes aristas, bueno, Marina, que es la experta, como todos se pueden dar cuenta, nos ha expuesto desde, o sea, que la posición, de que cada posiciones, ay, se me anda tapando el micrófono, nosotros podemos alcanzar la perspectiva de género, podemos visualizar, podemos ver en qué punto estamos parados y exigir, ¿por qué no? Si se nos está privando de algo, si no estamos siendo, vaya, vistos desde ahí. Y pues que no tengamos miedo a los conceptos o no tengamos miedo cuando alguien nos lo mencione. Sobre todo, que tampoco, bueno, también hay que ver otras formas de quizá pensar. O sea, no es nuestro enemigo ni es como de, ya van a empezar con sus cosas, no, nos van a afectar. O sea, no es para afectar a nadie, sino todo lo contrario. Yo creo que teniendo, pues sí, una sociedad más equilibrada, creo que todos y todas podemos pues vaya, encaminarnos mejor porque vaya, pues ¿quién quiere estar mal, no? O sea, Claro. ¿quién se quiere? Pero bueno, eso que yo dije sonó súper romántico, ¿no? Y así como súper, sí, todos vamos de la mano y vamos a ser felices. Bueno, no, sabemos que la realidad es dista muchísimo de cómo son las cosas. Pero, pues bueno, de cualquier forma, estamos aquí para seguir dando, así es, y pues eso, que todos podamos aprender. Amplio. Digo, a lo largo esperemos que sigan acompañándonos en este viaje de señoras feministas y poder ir descubriendo términos y conceptos que van surgiendo a partir de la mirada de la perspectiva de género. Y que nos quedamos muy cortas en esta breve exposición de lo que significa perspectiva de género, porque tendríamos que hablar de sesgos de género, por ejemplo, o inclusión de género, pero que se merecen como un espacio en particular y tampoco queremos aburrirlos, pero esperamos que hasta aquí ustedes puedan abrazar un poco o tratar de concebir que la perspectiva de género es una herramienta aliada y una serie de mecanismos que viene a visibilizar los derechos humanos de las mujeres, a generar igualdad de oportunidades y de circunstancias para todas y todos y todes, y que viene a reivindicar. Me gusta mucho esa palabra de reivindicar, amiga, porque es rescatar, es de volver a visibilizar, porque aunque sabemos que los derechos humanos son para todas, todos y todes, al final no se le permitió en este sentido a las mujeres tener alcance a estos derechos humanos. Y eso ha sido parte de la lucha histórica de las feministas. Oye, reconóceme. Devolver, restaura. Este derecho humano existe, como decía Olimpia de Gauche, ¿no? Mary Wollstonecraft, nuestras madres del feminismo, que, o sea, ¿cómo puedes decir y te haces tu carta tan bonita de los derechos del hombre y ciudadano, que literal eran para los hombres, y no todos los hombres, ya les platicaremos, y dejas fuera a las mujeres, y después vienes Simón de Beauvoir para decirnos que, pues sí, evidentemente las mujeres estamos en esta segunda categoría, somos el segundo sexo porque no tenemos esta visibilización, ¿no? Entonces, al final reivindicar es esto. Reconoce, como restaura, exacto. Devuélveme, visibiliza, dame acceso a este derecho humano, que al final pues es para todas y para todos y para todes. Y esperemos no haberlos aburrido, no haber sido muy técnicas. Queremos que sea algo como muy, muy casual, así entre amigas tomándose el café o galletita, o lo que más se les la que sí vamos a tomar
unos tequilas, porque somos de Jalisco. Sí, para que fluya más. ¿No? Sí. Con lo que gusten. Esperamos que les haya gustado. Nos den like. Si aún no nos siguen. Síganos. Sí, suscríbanse. Compártanos. Sí, Compartan. déjanos ahí sus dudas o qué tema les gustaría que tratemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Bye. Ay, me agarraste por baño. No te preocupes, es que no esperaba que me digas. Iba a decir otra cosa. Gracias. Ay, que como te dije, yo después me caminó la rata. Ay, gracias. No te preocupes. Ya, sí,